Porque para Jehová no hay ninguna otra cualidad que sea más importante que Él. Preguntémonos, ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Cómo mantenerla a pesar de las dificultades? Sabe que el amor tiene el poder que necesitamos para sobrellevar la vida. ¿Qué tal amigos de la nota en línea en esta mañana de verano, acá en la capital de todos los ecuatorianos, con sol, con vientos de verano que soplan insistentemente, una temperatura bastante agradable y también en temporada de vacaciones? Tenemos el gusto de dar la bienvenida a Fernando Brito. Él es vocero de la organización Testigos de Jehová. Se está efectuando en esta temporada una serie de asambleas o una asamblea regional. Quisiéramos que por favor usted nos explique en qué consiste esta asamblea, cuáles son los temas que se están abordando. Bienvenido. Gracias, Byron. Saludos a usted y a toda la audiencia. Efectivamente, los Testigos de Jehová, por más de 100 años, desde 1897, alrededor de todo el mundo, han venido celebrando anualmente asambleas que tienen diferentes temas y nos hemos estado reuniendo por más de 100 años en estadios, teatros, coliseos, salas de convenciones, de manera presencial. Pero este es segundo año consecutivo que nos vamos a reunir por medios virtuales, plataformas virtuales. Y el tema de este año de la asamblea o de la convención es Poderosos gracias a la fe, y estamos invitando a todo el público para que pueda acompañarnos y beneficiarse de este programa. ¿Cuáles son las temáticas que se abordan y por qué se escogió este tema de la fe, justamente tomando en cuenta las condiciones también complicadas que ahora muchas personas están padeciendo, si cabe la palabra, están experimentando, están sufriendo la pandemia y a veces necesitan o piden urgentemente la ayuda de Dios? Entonces, el tema, entiendo, está precisamente enfocado hacia ese tema, a ese punto, si me puede por favor explicar. Efectivamente, como usted dice, las personas, todos tenemos muchos problemas que nos duelen, nos hacen sufrir. Es una época sumamente difícil, si antes ya lo era, ahora más todavía con la pandemia. No sabemos qué nos espera en el futuro inmediato, pero lo que sí sabemos es que necesitamos esta cualidad, la fe. El tema de la asamblea, Poderosos gracias a la fe, ya nos indica, la verdadera fe nos da fuerzas, nos hace más fuertes que los problemas. Entonces, cuando uno tiene problemas, la fe nos ayuda a aguantar, a sobrellevar esos problemas. Aún si hay problemas que no tienen solución, la fe nos ayuda a ser más pacientes, nos da paz, nos hace más felices. Ahora, claro, en la asamblea, la información que se transmitirá mostrará también que la fe no es una credulidad ciega. Es difícil creer en alguien a quien no se ve, como en Dios. La asamblea, la información mostrará razones, dará conocimiento para que podamos entender que hay un creador. Serán discursos breves de pocos minutos y también incluirán videos. A lo largo de esta convención habrán como 50 videos por lo menos, muy instructivos, sobre naturaleza, el cuerpo humano, los océanos, los bosques, información muy bien presentada y bien preparada para que podamos tener fe en un Dios que en la Biblia se le llama Jehová, el creador,
el que nos da la ayuda para sobrellevar los problemas. Esa es la temática de la asamblea. Entonces hablamos de una asamblea interactiva que tiene una serie de presentaciones, videos, demostraciones, discursos, para que de esa manera las personas puedan estar, si cabe la palabra, atentas, pendientes y no se distraigan y pongan la atención debida a este tipo de información. Ahora, mi estimado Fernando, es común, es general que todos tenemos algún amigo, un pariente, un vecino, un conocido que está padeciendo, que está infectado con el virus y en muchos de los casos han fallecido. ¿De qué manera la asamblea nos da ánimo, nos ayuda, nos fortalece para sobrellevar esta situación? Justamente comentaba con otro medio recientemente que vi personalmente el fin de semana parte del programa de la asamblea y había un video muy interesante que mostraba que la Tierra está en la Vía Láctea, en esta galaxia. Hay como 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Y dice la Biblia que Dios conoce por nombre a cada una de esas estrellas. Y no solamente hay la Vía Láctea, hay como 300 o 400 mil millones de galaxias. Entonces, las cifras ya escapan inclusive a nuestra imaginación, pero Dios conoce por nombre cada una de esas estrellas. Eso quiere decir que no es nada difícil que conozca Dios a cada ser humano y por nombre. Somos 8.000 o algo más de 8.000 millones de personas. Así que no solamente conoce lo que nos está pasando, nuestros sufrimientos, sino hasta de los seres queridos que han muerto. Él conoce perfectamente y está pendiente de ellos. Esa información fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nos da momentos de alegría en la vida. Por eso, nuevamente, invitamos al público a que se beneficie de esta información tan confortadora entrando a la página jw.org. Entonces, las personas que por la actual situación están en una situación difícil, están a lo mejor en problemas severos a nivel económico, están quizás en el lecho del dolor, están hospitalizados, están enfermos y en muchos de los casos piden ayuda a Dios y dicen, Dios mío, ayúdame. ¿Qué más tienen que hacer esas personas para que Dios escuche ese pedido, esa súplica de estas personas? Me viene a la mente una partecita de la Biblia donde dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si una persona le ora a Dios porque está en el lecho del dolor o la enfermedad o por algún familiar que se enfermó, es un tremendo paso que le ore y le pida ayuda a Dios. Y sin duda verá cómo y sentirá cómo Dios le ayuda. Claro, se necesita también tener fe en que Dios contesta esas oraciones. Y esa fe tiene que ser basada en conocimiento. Y ese conocimiento está en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso, junto con la oración, es bueno también revisar información bíblica, leer la Biblia y tener más información acerca de Dios, del Creador, en asambleas o convenciones como las que estamos invitando ahora. Podemos decir entonces que el revisar, el ver ejemplos de hombres y mujeres fieles del pasado que fueron temerosas de Dios, que acudieron a Él, ese ejemplo ayuda también a nosotros, a los seres humanos normales, comunes y corrientes que nos tocó vivir en este tiempo. Por supuesto que sí. Justamente en esta convención se hablará de uno de esos siervos fieles de Dios que pasó por muchos problemas, porque era un judío que fue conquistado por los babilonios y se lo llevaron a Babilonia, lejos de su familia, lejos de sus costumbres, de su cultura, y tenía una situación muy difícil. Y él llegó a tener tanta fe en Dios y en la ayuda que Dios le dio. Ese ejemplo es un ejemplo para nosotros, que a pesar de que tengamos situaciones tremendamente difíciles, Dios ayuda, pero necesitamos esa fe en Dios, esa fe fuerte que nos hace más fuerte que los problemas. Muy bien, Fernando. Ahora, entonces, para insistir en cuanto a las personas que deseen conectarse, que deseen participar o beneficiarse de esta asamblea, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para ingresar, para estar conectadas y beneficiarse justamente de esta información?
Uno digita www.jw.org y le saldrá la página principal del sitio web de los Testigos de Jehová. Hay una pestaña que dice sobre nosotros. Uno da clic en esa pestaña y después en otro punto donde dice asambleas regionales. Entonces, uno da clic ahí y enseguida aparecerá la asamblea Poderosos gracias a la Fe y uno puede ver el programa. Muy bien. Ahora, últimamente también las diferentes autoridades de los diferentes países están promoviendo mucho ya la vacunación. Acá en el Ecuador también se está impulsando mucho. En muchos de los casos ya se han aplicado pues las 2 dosis consecutivas, pero sin embargo notamos un cierto ambiente de relajación, de relajamiento de parte de la población. En ese sentido, ¿cuál es la instrucción, cuáles son las disposiciones que ustedes tienen como organización sobre el tema de las vacunas? ¿Ustedes están vacunándose? ¿Qué es lo que están haciendo, por favor? Bueno, déjeme decirle que apenas comenzó la pandemia se cerraron los salones del reino de los Testigos de Jehová, que es donde normalmente nos reuníamos 2 veces por semana. Asimismo, las salas grandes de convenciones, y no se han hecho asambleas con público ya 2 años. Sin embargo, todavía no se han abierto estas salas de reunión. Pero en cuanto a la pregunta de las vacunas, la Organización de los Testigos de Jehová como organización no está en contra de las vacunas. Es una decisión personal. Si cada testigo de Jehová desea vacunarse, puede hacerlo. Es más, como organización sí se nos ha dado recomendaciones prácticas sobre el cuidado de la salud. Y sé que muchos testigos de Jehová están acudiendo a vacunarse. Muy bien, entonces en ese sentido quisiéramos que usted envíe un mensaje final a las personas que nos están viendo en lo que tiene que ver con el tema principal que hemos estado conversando, que es la asamblea. ¿Cuál sería su invitación entonces, por favor? Vivimos en un tiempo en el que hay tantas dificultades. Vivir es difícil. Poderosos gracias a la fe, que es el tema de la asamblea, nos ayudará a sobrellevar los problemas. Beneficiémonos todos. Les invitamos a todo el público a beneficiarse de ese excelente programa. Nos ayudará a tener más fe en Dios y veremos los resultados, los beneficios. Nos vamos a ser más fuertes para enfrentar a los problemas. Vamos a tener paz y vamos a ser más felices también. Muy bien, mientras tanto, ¿cuándo les veremos a ustedes de casa en casa y asistiendo presencialmente a las asambleas? Me gustaría darle una fecha, pero no tenemos. Vamos en camino a eso. El mundo se está abriendo y entiendo que los Testigos de Jehová como organización en el futuro nos darán ya una fecha en la que podamos volver a nuestras salas de reuniones y también a la predicación de casa en casa como el público conoce a los Testigos de Jehová. Muy bien, agradecemos mucho a Fernando Brito, él es vocero de la organización Testigos de Jehová, quien ha estado explicando el hecho de que se están efectuando una serie de asambleas denominada Denos Más Fe. Si no me corrige el tema, por favor, Fernando. Poderosos gracias a la fe. Eso, poderosos gracias a la fe. Muy bien, entonces están ustedes invitados a conectarse al sitio jw.org. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. A usted, Byron. Buenos días.